Bueno, estamos acá con la familia Quijano López, miembro y de los fundadores de la Iglesia Luz de las Naciones, España. Y pues aquí tenemos a los pastores, Mary y Alejandro, y acompañamos a sus cuatro hijas, Mari, Marcela, Mari, Paola, Marcela y Daniela. Un placer estar acá, de verdad, con ustedes y poder ser parte de esto, ¿no? Que es conocer Luz a las Naciones, más allá del nombre, más allá de esos años que están acá haciendo esta labor, ¿no? Para el Señor. ¿Cómo comenzó Luz a las Naciones? ¿Dónde nace? El 9 de abril de ese año, ¿no? Del 94. Ese 31 de diciembre, estando en casa, dije, yo voy a pasar esta noche con el Señor, quiero estar con Él, recibir el año nuevo con Él. Y ahí estando orando, en el momento cerca de las 12, el Señor me regala este versículo de Isaías 55:5, donde dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste, gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová y del Santo de Israel. Y ese día, pues, fue algo maravilloso. Sentimos que iba a venir mucha gente y que gentes que no conocemos, o sea, vendrán a nosotros, ¿no? Por causa del Señor, no por causa nuestra. Y pues así es la iglesia de la Misión Carismática Internacional, y fue una iglesia de mucha bendición. Y la verdad que al buen árbol se le tira siempre piedras, pero nosotros nos quedamos con aquello que recibimos. Y recibimos la promesa que el pastor a cada uno de sus discípulos, en ese caso a nosotros también, de que te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, en ti serán benditas las familias de la tierra. Nos apropiamos también de ese versículo como el pastor lo hacía, nosotros también, y eso pues es el resultado justamente de esta iglesia, ¿no? Cuando veníamos para acá en el avión, el Señor colocaba pues esto, serán luz para las naciones, de acuerdo a Isaías 49, dijimos pues eso, ahí nace la intención, vamos a hacer la iglesia luz a las naciones, ¿no? Y pues así básicamente nace, ¿no? Empezó pues en nuestros corazones. Pastora, ahora para usted. ¿Cómo comienza Luz a las Naciones acá en España? O sea, ¿desde qué momento ustedes dijeron es el momento de empezar? ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, pues cuando mi esposo se viene para España, nosotros éramos conscientes de que no veníamos a pasear ni a buscar euros. Sabíamos que el Señor nos tenía un propósito, ¿no? De venir a este lugar, ¿no? Y cuando llegamos, pues él estaba en una iglesia, trabajando allí, dando prédicas, dando clases. Y cuando llegamos allí con mis hijas, pues no fue fácil por la cultura, era todo muy diferente, ¿no? Nosotros llegamos muy avivadas, veníamos de Colombia y sabíamos que teníamos que pasar un proceso, ¿no? Un proceso no sabíamos el tiempo cuándo el Señor nos iba a colocar ese deseo de empezar la obra, ¿no? Pero mientras tanto queríamos estar allí como en esa escuela de saber cómo era España, cómo se movía aquí las cosas, ¿no? Recuerdo mucho cuando llegamos con mis hijas, ellas llegaron a esa iglesia, era una iglesia pequeña, una iglesia muy tradicional, y ellas llegaron danzando. El primer día yo las traje con sus vestiditos a danzar, y claro, nunca lo habían hecho en esa iglesia, pero nosotros como que encendimos ese fuego allí en ese lugar. Y de allí, pues el Señor nos sacó a otra iglesia, se llamaba la iglesia de segunda, Buenas Noticias, allí en Ferrol, y allí estuvimos un año nos tuvo el pastor, bueno, nos presentamos, dijimos que nosotros veníamos pues a conquistar a esta nación, porque éramos enviados, pero que no sabíamos el momento ni el tiempo. Estuvimos un año prácticamente sin hacer nada, porque no nos dejaban hacer nada. No nos dejaban hacer casas de pan, no nos dejaban a ella danzar. Entonces estuvimos ahí, y en ese año el Señor nos lleva a Colombia, porque íbamos a cumplir 25 años de casados, y nos fuimos para Colombia porque mi hija Paola estaba allí en Colombia. Y entonces cuando llegamos a Colombia, el pastor que teníamos en ese momento nos dijo pues que nos quedáramos,
que Él nos daba un lugar donde hiciéramos la iglesia. Nos reunimos como familia, porque todas las decisiones hemos tomado en familia, todas las decisiones que tomemos. Entonces reunimos con nuestras hijas y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en Colombia, abrimos una iglesia en algún lugar de Colombia o nos devolvemos? Oramos, y bueno, en ese momento sentí que el Señor me habló y me dijo, no se van a quedar porque Dios nos trajo a esta nación y no habíamos hecho nada, ¿sí? Entonces dijimos, no, nos devolvemos porque no es el tiempo. Si algún día volveremos a Colombia es porque algo habremos hecho. Entonces ahí fue cuando ese deseo de volver a España a empezar algo. Y así el Señor nos empezó como a incomodarnos mucho en la iglesia donde estábamos. Tanto así que hubo un momento en que nos sentimos como juzgados, como atacados. Y hubo un momento en que el Señor habló a través de un pastor americano, donde él nos decía que era el tiempo de conquistar, era el tiempo de cruzar ese Jordán, y que si no lo hacíamos nosotros, él iba a colocar a otros. Y fue tan clara esa palabra que nos la dio a todos. Sí. Me acuerdo tanto que Marcela estaba desde el día anterior, el viernes, nosotros llegamos el sábado. Ella decía, mamá, Dios ya está hablando, tal. Yo sí. Ese día llegamos el sábado con Alejandro y ese día el Señor habló. No tuvimos que quedarnos a más congreso, el Señor habló, ese es el momento. Cuando veníamos para aquí, para Ferrol, donde vivíamos, el Señor colocaba, bueno, ¿y dónde vamos a empezar? Fue algo como muy claro de que ya era el momento de empezar, de que ya Dios iba a respaldar, que no, le dijo a Josué, ¿no? No temas, desmayes, siempre estaré contigo. Sí, donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Entonces esa palabra como que entró y penetró en nuestros corazones, sabíamos que no sabíamos cómo íbamos a empezar, pero que Dios iba a estar. Entonces llegamos allí a Ferrol, pero en el transcurso del camino para Ferrol, el Señor puso en nuestro corazón Coruña. Y Coruña, ¿por qué? No, pues porque hay una familia que vive aquí, de pronto nos podemos conectar con ella para que nos invite y empezamos una casa de pan. Bueno, pastora, veo que en su narrativa nombró la casa de pan. Yo tenía mucha curiosidad por preguntarle a Marcela, que veo que asienta mucho con la cabeza, te acuerdas de todo muy claramente y sé que cada una se acuerda muy bien. Pero bueno, Marce, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo fue esa primera casa de pan? ¿Estuviste tú ahí? Claro que sí. Todos? Pues nuestra primera casa de pan empezó con todas las de la ley. Empezamos con todo y Santa Cena. Fue con prédica, con tiempo de oración y tiempo de introducción, ¿sí? Era mi familia y una parejita más. Nuestra hermana Adriana y Wally, que están en Francia ahora mismo. Entonces, ellos compartían algo, luego mi padre daba la palabra y entre todos compartimos esa Santa Cena. Fue un momento muy especial porque era como Dios diciéndonos que de ahí nos íbamos a ir a un lugar más grande, pero que el que era fiel en lo poco sería fiel en lo mucho. Y Dios como te digo, desde el principio empezamos con esa pasión, ese fuego de que teníamos que hacerlo todo con amor, todo con detalle, ¿sí? Y cuando empezamos la casa de pan aquí en Coruña, fue algo tremendo, porque el primer día ya vimos cómo se llenó esa casa. Y de ahí empezamos, cada persona, cada parejita que venía, la atrapábamos, nos interesábamos por su vida, por su problema, por sus circunstancias. Tengo entendido que Paola no estaba, que estabas en Colombia y luego vienes aquí. ¿Cómo fue eso, Paola? Yo llegué aquí hace 6 años y medio, más o menos, y yo estaba pensando, y dije, bueno, la iglesia lleva 13 años, la mitad de 13 años son 6 años y medio, he podido estar la mitad del proceso, pero aún estando en la mitad del proceso, yo me enteraba de todo el proceso desde el inicio, porque también nos reuníamos a veces por videocámara, también estaba acompañándolos, también sentía
el amor y la pasión, aunque estábamos a la distancia, me llamaban y me contaban todas las vivencias, ¿no? Entonces, a pesar de la distancia, sentí que también estaba aquí, ¿no? Estaba aparte y también conocía a la gente por fotos, por video. Entonces, cuando llegué, no se me hizo como ser extraña, sino que ya conocía y ya estaba más afianzada con la gente y con las personas, con el proceso. Ya conocía un poco más la iglesia. He visto cómo Dios nos ha llevado de menos a más, ha sido como un mar de gente en que el mar a veces se llena, pero también se recoge. Pero hemos visto la fidelidad de Dios, cómo nos ha llevado de proceso en proceso, ¿no? Hemos pasado por desiertos, pero también hemos visto la parte donde está empezando a florecer. Hemos sido ese árbol plantado que está floreciendo, que está dando fruto. Hemos visto las lágrimas de nuestros padres, su trabajo arduo, sin descanso, y eso nos llena a nosotros como de testimonio y de ejemplo también para nuestros hijos y nuestras generaciones. Continuamos con la entrevista y retomamos con una pregunta que tal vez muchos se hacen, ¿no? Y es el tema de la expansión. La expansión, hablábamos en este aniversario 13 que les había dado una palabra de expansión. Y también tengo entendido que existe luz a las naciones en Inglaterra. ¿Sí, Marcela? Sí. ¿Nos cuentas un poco de luz a las naciones en Inglaterra? Bueno, nosotros vinimos aquí hace 3 años, ¿no? Hace 3 años el Señor permitió estar aquí durante un año, que fue cuando se empezó con el sueño de este nuevo templo. Y después de un año de trabajar aquí en esta iglesia, resulta que el Señor nos da una palabra de que nos va a llevar a un nivel más alto. Y entonces yo empecé a orar y a buscar más al Señor. Le empecé a preguntar al Señor cuál es ese nivel y cuál era su propósito. ¿Sí? Yo tenía aquí todo, tenía las comodidades que se puede tener, tenía empresa, tenía trabajo, ¿sabes? No nos faltaba nada. Y sin embargo, en mi corazón y estaba con mi familia, ¿sí? O sea, lo tenía todo. Pero en mi corazón y en mi ser sentía una necesidad de que tenía que hacer algo, ¿sí? De que teníamos que, o sea, que si yo me quedaba, probablemente no iba a cumplir algo que Dios me estaba mandando, ¿sí? Y también luego nos sentíamos, o sea, nos sentíamos incómodos, pero no por lo que estábamos viviendo, porque lo que estábamos viviendo era algo bueno, sino porque la incomodidad nos la puso el Señor en el corazón. Y entonces decidimos creerle al Señor y bueno, nos lanzamos. Y yo sabía que tenía que lanzarme allá, algo así, pero era porque iba a pasar algo. Y fue cuando, llegando allí en Inglaterra, bueno, antes de irnos, el Señor nos dio una palabra en el en el aniversario número 12, nos dio una palabra y creímos que el Señor pues quería que nos expandiéramos hacia allá. Y bueno, pues ya el Señor después llegando allí nos confrontó y nos dijo, bueno, ustedes vienen aquí a estar sentados o qué. Y no, Señor, pues vamos a obedecer. Y el Señor nos confirmó por varias fuentes, no sé, es como lo que pasó aquí en las naciones. España, que nos mostraba por un lado por otro, ¿sabes? Que ya era el momento. Y lo hicimos y empezamos a hacer la casa de pan en la casa nuestra. Y ahí vimos cómo la presencia de Dios era todo el tiempo en las oraciones, en los cultos. Empezamos a hacer cultos en la casa, con Santa Cena, con alabanza, como un culto normal. Y empezamos a ver cómo la gente se ministraba, eran tocados, y hasta que empezamos a buscar un local y no encontramos por un lado de mi papá, es que no tenemos local, y tranquila que va a salir algo. Y sí, salió un local donde teníamos todo a nuestro servicio, las sillas, ya estaba todo. Wow. Entonces ahí vimos cómo el Señor nos respaldó desde el principio. Veo que son muy familiares, veo que también, bueno, en alguna oportunidad me han dicho
los extraños, porque sí, antes era parte. Cuéntame un poco cómo está tu situación y Luz a las Naciones. ¿Qué piensas de Luz a las Naciones, Francis? Cuando Dios le dio la palabra a mi padre, siempre voy al pasado porque pienso que ahí es donde, sí, donde, donde nació en ellos primero, siempre nos lo impartieron de una manera muy, o sea, muy extravagante, ¿no? Que siempre nos decían, por ejemplo, San Juan de las Naciones, y cuando llegamos aquí, más sobre todo, y yo también, le digo, papá, ¿te puedes aunque pasen años, todo, no puedo desarrollar algo que no es que sea natural, es algo más espiritual. Aunque yo estoy bajo la cobertura de otra iglesia, ahora mismo, al ser la pastora de la iglesia, Dios nos ha llevado a hacer muchos cambios, estructuras en no sé cómo decirlo, en el área de forma de liderazgo. Entonces, ahora mismo, gracias a Dios, hemos podido empezar lo que es el liderazgo con visión, lo de abrir las casas de farma, y como que se está empezando eso, ¿sí? Entonces, Dios me ha llevado a impartir, o de alguna manera se me ha dejado ese labor a mí, y entonces yo aquí recurro, pues recurro a mi mentores, ¿no? Entonces, de alguna manera, la visión o la forma de cómo se trabaja aquí, la estoy haciendo allá. ¿Por qué? Porque está en mi, sí. Entonces, aunque no estoy bajo la cobertura de la iglesia, que se llama Luz a las Naciones, de alguna manera la visión ha llegado hasta ahí. Sí. Amén, amén. Y bueno, un poco más allá de lo que es la visión, la estructura. ¿Cómo se llama? Claro, a ver, dice el libro de Mateo capítulo 28, ¿no? 19-20, ¿no? De hecho, comienza diciendo el Señor que toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, ¿no? Y luego pues viene el mandato. Juan capítulo 15 dice que me ama guarda mis mandamientos. Entonces el mandato, ¿cuál es? Por tanto, Mateo 28, 19, y que estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Esa palabra es un mandato. Y si vamos a Juan 15, pues tenemos que cumplirlo. Luego ahí nace lo que es la visión de esta iglesia como tal, cumplir un mandato. ¿Cuál? Ir a ser discípulos. Ahora, los mandatos del Señor son como un estamento, como la constitución de una nación. Esa es una constitución. ¿Cómo hacerlo? Pues es algo que el Espíritu Santo nos va guiando. Entonces entendemos, por lo que hemos pasado a través de los años, porque para eso nos pasa el Señor, de que la única forma es alcanzar al perdido, ¿no? ¿Verdad? De hacer de esa persona un creyente. Hacer del creyente un discípulo, hacer del discípulo un íntimo, un amado, para que pueda ir al final a cumplir eso. Ahí es donde esa es la visión de la iglesia. ¿Cuál? Para esta nación es alcanzar a España para Cristo. Esa es la visión de aquí. La visión es qué hay que hacer, ¿no? Y para Europa, alcanzar a Europa para Cristo. Ese es el qué. Y ahora, el cómo es la misión, no visión, sino la misión. Y la misión es alcanzándolos, afirmándolos, discipulándolos y enviándolos. Y eso, pues, esa es la visión de la que venimos hablando hace unos años. ¿Cómo se alcanzarán? Evangelismo activo en las calles, evangelismo de la que es la iglesia misma como tal, compartiendo con otras iglesias en las calles. El grupo de antorchas, que no lo creamos nosotros, Dios lo anexó, colocándolo en el corazón de uno de los siervos del Señor, ¿no? Y también, pues, que salen a evangelizar. Luego, venimos a las casas de pan. Se afirman a esas personas en las casas de pan, o son lo que llaman en otros lados células, ¿no? Ahí se afirman. Entonces, fíjate que está como es alcanzando, afirmándolas, ¿verdad? Luego viene pues el tiempo del discipulado. Tenemos discipulado por la mañana los domingos para nuevos,
y discipulado para los que son líderes de Casa de Pan o líderes que buscan algún tipo de liderazgo, tenemos ese discipulado. Y por supuesto la preparación un poco más profunda, pues es acerca de la Universidad Hillus que tenemos, estamos trabajando en ella. O sea que es completa, es íntegra, porque abarca todo, desde el alcance hasta la universidad, ¿no? ¿Para qué? Para ser enviados, y por eso creemos que Dios realmente ha dado una visión muy completa a esta iglesia, ¿no? Y a eso agregue los encuentros, los tiempos devocionales, los tiempos de vigilia, los tiempos de guerra espiritual, de oración, los martes, en fin, las oraciones de las noches, desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana todos los días, ¿no? Sé que algunas personas pueden estar o no, pero normalmente hay una tendencia a continuar. O sea, que realmente hay una labor que se está haciendo, la misión, para que la visión se alcance, ¿no? Alcanzará a España para Cristo. Exacto. ¿Cómo está estructurada la iglesia? ¿Cómo está conformada en equipos, ¿no? ¿Cómo hacen para llevar a cabo la misión, la visión? ¿Se estructuran, se separan? ¿Cómo lo llevan? Bueno, la iglesia está conformada en 5 grupos homogéneos, que es niños, jóvenes, parejas, hombres y mujeres, ¿sí? Entre esto, pues ha salido muchas ramas, que es el ministerio de jóvenes, el ministerio de alabanza, el ministerio de danzas, el ministerio de evangelismo, redes, el ministerio de también ahora de consolidación, afirmación, audiovisuales y ¿cómo? Casas de Pan. Y Ujieres, Casas de Pan también. O sea, son muchas ramas que estamos trabajando y lo conformamos como con equipos para que se haga más fácil y se haga en unidad, ¿no? Daniela pues está aquí, ella es la que lleva el ministerio de jóvenes y también el ministerio de alabanza. Prácticamente hace 2 años que llevo estos ministerios y como dice Marcela, siempre al principio es difícil, ¿no? Y bueno, anteriormente pues lo llevaba Mari y anteriormente después de Mari, o sea, antes de Mari lo llevaba Marcela, ¿no? Entonces ha sido un proceso como un legado, ¿no? Y claramente no es fácil porque, bueno, pues Dios es el que capacita, ¿no? Y de alguna manera ha sido un reto cuando se me dio la responsabilidad, ¿no? El llamado a hacerlo, pues ha sido un reto desde el principio y algo que pasaba era que tenía mucho temor, bueno, de llevar esto, pero que Dios, pues, de lo que hace 2 años era a lo que hoy soy, pues, ha habido un cambio, ¿no? En ser más valiente, en madurar ciertas áreas. Y creo que Dios me ha ido llevando y guiando a poder llevar estos misterios. Aún me falta, incluso en muchas áreas aún, y en poder llevarlo a otro nivel, ¿no? Me falta mucho, pero sé que Dios pues está haciendo su obra y en este tiempo pues creo que es el momento, ¿no? De expandir y de levantar más líderes, más jóvenes, más avivados por él, ¿no? Bueno, hablábamos de alabanza y jóvenes, ¿no? Pero bueno, sé que también eres muy buena en la adoración, en la alabanza. ¿Nos puedes cantar un pedacito de alguna canción que nos represente, o que los represente, mejor dicho, como familia? Vale. Pacientemente, venga pacientemente. Es más bonita. Puedes tocar, por ejemplo, algo que yo decir respecto a la adoración. Es que no sé si se han dado cuenta los que están aquí presentes, pero desde siempre la iglesia se ha movido en la adoración. De hecho, conocen a la iglesia por ser una iglesia adoradora. Pero algo que quizás no saben o no se han dado cuenta es que
a veces la iglesia tiene momentos donde hay una adoración o dos, que es como el himno de ese momento. De ese tiempo. Sí, de ese tiempo. ¿Sí? Y bueno, es algo que está mucho en el corazón del pastor, de nuestro padre, y de alguna manera eso como se transmite, ¿no? Como que todo es el himno de este determinado momento para la iglesia, porque no tocas el himno que hoy en este momento pues se está tocando en la iglesia. Hermosa presentación, Daniela, la verdad. Sé que tienes una unción tremenda del Señor y sé que te está usando. Como parte de esta iglesia también me siento muy identificada, como decía María, las canciones. Es verdad que es así. La congregación de este lado también lo siente. Siente que vamos con la canción del momento. Y es la canción guiada por el Espíritu Santo. Eso se nota. Y bueno, un aplauso para él, ¿no? Que se le vaya bien. Continuamos con esto de los grupos, ¿no? Las estructuras principales de la iglesia. Y recuerdo haber hablado hace un rato de casas de pan y quiero que Paola nos cuente un poquito más de lo que es una casa de pan y cómo lo estamos llevando. ¿Cómo lo está haciendo? Casas de Pan es un pilar fundamental de esta iglesia. Digamos que fue la forma de visionar lo que Dios iba a traer a través de una casa. En la casa es el fundamento esencial, porque es allí donde tú recibes una palabra de manera personal y del momento, ¿no? Las familias, vamos enfocados a las familias, a las parejas, a los jóvenes, a los niños. Las casas de pan están focalizadas también por grupos, también enfocadas también a las familias, ¿no? Las familias que están siendo en este momento afirmadas. Y es allí donde empezamos a consolidarlas, ¿sí? Digamos, de una manera más personal. Llegamos a ellas de manera también por medio de los ministerios. Son los siervos y los líderes que están yendo allí, donde reciben también palabra de vida, palabra que llena. Donde conoces a la persona, conoces su situación y también puedes llegar con una palabra específica, ¿no? Entonces, como aquí tenemos tantas personas, no podemos llegar una a una, pero el tener casas focalizadas nos permite conocer los grupos de manera en que el siervo o el líder que está allí nos transmite la información y nosotros podemos llegar a esas personas de manera unificada, ¿no?
Es una bendición el tener Casa de Pan porque nos acerca más a la visión y nos une como un mismo sentir en el ministerio. Gloria a Jesús. Bueno, hermoso, la verdad que ha sido un tiempo, creo que muy provechoso de manera de transmitir lo que es Luz a las Naciones, y yo he podido ver a través de cada una de sus respuestas cómo el Señor ha obrado y ustedes han dejado que sea Él el que lo haga. Eso se nota mucho, como lo decía hace un rato, en la adoración, en la forma en cómo las personas están siendo transformadas. He podido notar que el Señor realmente está en este lugar. Por eso yo quiero, si tienen algún llamado o un saludo especial para la congregación o para las personas que nos van a ver, y ese llamado y una oración para cerrar. Bueno, pues con mis hijas amadas y mi amada esposa, decirles que esta grabación de verdad no es el propósito levantar el nombre de una familia, no. El propósito es de que sepan de que amamos a Jesús y de que si estamos unidos es por mostrar lo que ha hecho Jesús en nosotros. Y si en algo sirve a usted, que supongo que sí, pues que tome lo mejor, ¿no? Como dice Pablo, aprended de mí como yo de Cristo, ¿no? Y que podamos ser esa luz también que Dios quiere, ¿vale? No es otro el propósito es que vengas tú también a Cristo, que tu familia también pueda ser de bendición, que no es fácil. Mañana se va Marcela para Inglaterra, ella está pastora allí y tiene que trabajar fuertemente. El camino es fuerte, pero Dios está con ella. También va y Mari está pastoreando la iglesia allí en Francia, París, y también no es fácil, pero Dios lo va a hacer. Y creo que Dios tiene también, pues, para mis hijas, su ministerio, su pastorado, y para algunos de los siervos que están en esta iglesia. Creemos que esta es una iglesia de siervos y siervas. De verdad que es una bendición haber tenido este tiempo con ustedes. Gracias. De verdad que ha sido Por su dedicación. su dedicación. Y que todo sea para la gloria de Dios.